Buen día, biogerentes. Bienvenidos al curso de bionegocios. Mi nombre es Ángeles Franco y seré su tutora durante el curso. En primer lugar, daré una breve introducción acerca del concepto de los bionegocios y su relación con la bioprospección. Los bionegocios son una alternativa inteligente y sostenible de crecimiento económico y de competitividad, ya que potencian de manera articulada los procesos productivos con el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Las iniciativas en biocomercio o en bionegocios desarrollan sus actividades en función a los principios y criterios que presento a continuación. Estos principios y criterios fueron establecidos en el año 2004 por la iniciativa BioTrae en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Estos fueron con el fin de brindar una herramienta a la gestión de programas regionales y nacionales para empresas y comunidades que comercializan productos derivados de la biodiversidad. Entonces aquí podemos observar 7 principios. El primero es de la conservación de la biodiversidad, el segundo es el uso sostenible de la biodiversidad, el tercero es la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. Principio 4, sostenibilidad socioeconómica de gestión, producción y mercados. El quinto, cumplimiento de la legislación nacional e internacional y los acuerdos. El sexto, el respeto a los derechos de los actores involucrados en el biocomercio. Y por último, el principio 7, claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y el acceso a los recursos naturales y el conocimiento. Los bionegocios tienen plena relación con la bioprospección, pues tienen el fin de la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas y productos que poseen un valor económico actual o potencial, y pues que se encuentran en los componentes de la diversidad biológica. Es por eso que veremos dos técnicas muy importantes e interesantes que aplican la relación entre ambos conceptos para crear, estandarizar o diseñar nuevos procesos y o servicios relacionados con la tendencia de la biotecnología para mejorar, analizar, modificar y demás, ya sea compuestos o microorganismos para uso industrial, médico forense, ambiental, agrícola, entre otros. Para empezar con el tema de bioprospección, iniciaremos con la técnica de cromatografía de gases. Esta técnica analítica instrumental separa y analiza componentes de una mezcla y o determina compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles, realizando la cuantificación de cada compuesto presente en la mezcla. En la cromatografía existe la clasificación de las técnicas. La primera de acuerdo con la forma del hecho cromatográfico, otra de acuerdo con el estado físico de las fases y por último de acuerdo con el mecanismo de separación. En el curso nos vamos a basar principalmente en las dos primeras, es decir, en la de forma del hecho cromatográfico y en la del estado físico de las fases. Porque la tercera es una clasificación conceptual que en la práctica se puede usar de manera mixta, usando, por ejemplo, la cromatografía de absorción y la de reparto. Entonces, iniciaremos con la clasificación de acuerdo con la forma del hecho cromatográfico, que se subdivide en cromatografía plana y cromatografía en columna. Y luego veremos la clasificación con el estado físico de las fases, que se subdivide en cromatografía de gases y cromatografía líquida, más conocida como HPLC. Entonces aquí veremos fundamentos, explicación de la técnica y posibles aplicaciones en el ámbito de los bionegocios, la biotecnología y demás. Aquí podemos observar dos imágenes. Una corresponde a la gráfica de funcionamiento de un cromatógrafo y la otra hace referencia a un cromatógrafo marca Shimadzu. Entonces, acá se pueden observar las principales componentes del cromatógrafo de gases, como el cilindro de gas, el regulador de gas, la inyección de la muestra a ser analizada. Acá tenemos el inyector, acá el detector, el horno con temperatura programada, la columna cromatográfica por donde pasa el analito, el amplificador y el cromatograma, que es el gráfico que vamos a obtener del análisis en este equipo. De manera general, el funcionamiento del equipo es el siguiente. Del cilindro que vemos acá en azul, fluye una corriente de helio por acá, la cual dependiendo del detector, una parte se desvía hacia él y otra se dirige hacia el inyector.
En el inyector se coloca en la parte de arriba una microjeringa que la podemos observar acá en ambas imágenes. Por acá se colocan las muestras en este caso, con la cual en la microjeringa pues se libera inmediatamente la muestra, el analito, un volumen en microlitros. Entonces, por presión baja y se dirige directamente acá a la columna cromatográfica. Entonces, el calor del horno y el inyector debe ser lo suficientemente elevado como para evaporizar instantáneamente la muestra, a menos pues de que se inyecte una muestra gaseosa directamente. Pero también hay que tener en cuenta de que la temperatura tampoco puede ser demasiado elevada, ya que podría evaporar el líquido de la columna. Recorrida la muestra toda la longitud de la columna, llega acá al detector, cuyas señales se amplifican para obtener el cromatograma, que es pues, el gráfico resultante del análisis en este. En conclusión, ¿cómo funciona esta técnica? La fase móvil, cuya máxima composición es la del gas acarreador, arrastra la muestra por el interior de la columna cromatográfica. La muestra líquida necesita vaporizarse y para garantizar esto, sus componentes deben tener presiones de vapor altas. Así, el gas acarreador y la muestra gaseosa volatilizada de la mezcla líquida original constituyen la fase móvil. Pero, ¿cuál es la fase estacionaria? La respuesta depende del tipo de columna con la que trabaje el equipo o demande el análisis. Y de hecho, esta fase estacionaria está definida por el tipo de cromatografía de gases que se vaya a considerar. En cuanto a la etapa de separación en la cromatografía de gases, en la imagen se representa de manera simple el funcionamiento de separación de los componentes dentro de una columna cromatográfica. Se omitieron las moléculas de gas acarreador para no confundirlas con las de la muestra vaporizada. En la fase estacionaria, aunque pareciera ser las esferas anaranjadas que se ven aquí, acá en la parte superior e inferior, es en realidad una delgada película de líquido que moja las paredes internas de la columna. Cada molécula se disolverá o repartirá de manera distinta en dicho líquido. Las que más interaccionen con él se van quedando atrás y las que no avanzan con mayor rapidez. Entonces, consecuentemente, ocurre la separación de las moléculas tal y como se aprecian los puntos coloridos que vemos en la imagen. Se dice entonces que los puntos o moléculas moradas eludirán primero, mientras que los azules saldrán de último. Otra forma de decir lo anterior es que la molécula que elude primero tiene mayor tiempo de retención, conocido como T mayúscula sub R. Así se puede identificar cuáles son esas moléculas mediante la comparación directa de sus T sub R, y la eficiencia de la columna es directamente proporcional a su capacidad de separar moléculas con afinidades similares por la fase estacionaria. En cuanto a la detección, finalizada la separación tal y como se observa en la imagen, los puntos eludirán y serán detectados. Para ello, el detector debe ser sensible a la perturbación o cambios físicos o químicos que ocasionen estas moléculas, y tras esto responderá con una señal la cual amplifica y representa a través de un cromatograma. Es entonces en los cromatogramas donde se pueden analizar las señales, sus formas y alturas en función del tiempo. El ejemplo de los puntos coloridos deben originar 4 señales, una para las moléculas moradas, otra para las verdes y otras para los de color mostaza, y una última señal con mayor tiempo de retención para las azuladas. Supóngase que la columna es deficiente y no puede separar las moléculas de color azul y las de color mostaza adecuadamente. ¿Qué ocurriría? En este caso, pues no se obtendrían 4 bandas de elusión, sino 3, ya que las 2 últimas se sobreponen. Esto también puede ocurrir si la cromatografía se realiza a una temperatura demasiado elevada. ¿Por qué? Pues a mayor temperatura, mayor será la rapidez de migración de las moléculas gaseosas y menor será su solubilidad y por lo tanto sus interacciones con la fase estacionaria. Cromatografía plana. Recordemos que esta hace parte de la clasificación de acuerdo con la forma del hecho cromatográfico. Observamos en la imagen 5 la cromatografía ascendente en capa fina. Esta se realiza sobre papel u otro material sólido. Suele llamarse en capa fina o en capa delgada porque la fase estacionaria recubre un soporte plano y rígido. Esta lleva a la colocación de una muestra con 3 componentes, desarrollo de la cromatografía y revelado del cromatograma. R sub F es el factor de retardo o retroceso, que mide la movilidad relativa de cada compuesto con respecto al máximo posible, la distancia recorrida por el frente de fase móvil. Es decir, componente 1, R sub F,
es igual a A minúscula sobre D mayúscula. Componente 2, R sub F es igual a B minúscula sobre D mayúscula. Y componente 3, R sub F es igual a C minúscula sobre D minúscula. En la imagen 6 observamos disposiciones experimentales para realizar una cromatografía en papel descendente en la parte izquierda y ascendente en la parte derecha. Y aquí también podemos observar cada una de sus partes. Entonces, voy a explicar cada fase. La primera, que corresponde a esta, es la aplicación de la muestra. La 2 se sumerge el extremo inferior en la fase móvil. De 3 a 5, es decir, de esta hasta esta, la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. En la 6 se marca el frente de avance del disolvente y se deja secar la placa. Y por último, en la 7, el revelado de los componentes ya separados y medida de su alcance. Las etapas para la realización de una cromatografía plana, es decir, en papel o capa fina, son las siguientes. Primero, la preparación del soporte y la fase estacionaria. Segundo, la aplicación de la muestra de secado. Tercero, desarrollo de la cromatografía. Cuarto, secado de la placa. Y quinto, revelado y cuantificación en su caso. Ahora seguimos con la cromatografía en columna, donde se observa una imagen 7 de un diagrama explicativo de ese tipo de cromatografía. Cuando tenemos una fase móvil líquida y una fase estacionaria sólida, las columnas son de varios milímetros de diámetro y varios centímetros de longitud. Cuando la fase móvil es gas y la fase estacionaria es sólida, las columnas son de 5 milímetros de diámetro y de 1 a 20 metros de longitud. Y cuando la fase móvil es gas y la fase estacionaria es líquida, las columnas capilares son de menor diámetro y de 30 a 100 metros, incluso más, de longitud. Ahora bien, observemos la imagen 7. Funcionamiento de una columna mostrando la carga de la muestra y diversos momentos a lo largo de la dilución. Vamos a ver la primera imagen, donde está una muestra depositada sobre el lecho cromatográfico. En la segunda, observamos la muestra que penetra en el lecho. La tercera, se le añade la fase móvil. La cuarta, comienza la separación de los componentes de la muestra. La séptima, eluye el primer componente y la novena, eluye el segundo componente. Las etapas para la realización de una cromatografía en columnas son las siguientes. Primero, la preparación del soporte y la fase estacionaria, en donde se hace un equilibrado de la columna. El segundo paso es la aplicación de la muestra. El tercero es una elución, en donde se hace primero un lado de componentes no retenidos y segundo una liberación, desplazamiento o elución propiamente dicha de los componentes retenidos. El cuarto paso sería una recolección de fracciones o análisis del efluente en continuo. El quinto, análisis, cuantificación o revelado. Y por último, la regeneración de la fase estacionaria. Ahora seguimos con la clasificación de acuerdo con el estado físico de las fases, en donde está el método de cromatografía de gases y cromatografía líquida, más conocida como HPLC. En cuanto a la cromatografía de gases, esta está subdividida en dos. En cromatografía gas sólido, más conocida como GSC, y cromatografía gas líquido, conocida como GLC. La cromatografía gas sólido se basa en una fase estacionaria sólida en la cual se produce la retención de los analitos como consecuencia de la absorción física. Esta ha tenido una aplicación limitada debido a que la retención semipermanente de estas moléculas activas o polares y la obtención de picos de elución con colas son una consecuencia del carácter no lineal del proceso de absorción, de modo que esa técnica no ha encontrado una gran aplicación excepto para la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. Esta se basa en la absorción de sustancias gaseosas sobre superficies sólidas. Coeficientes de distribución son generalmente mucho mayores que en el caso de la cromatografía de gas líquido. Y en cuanto a la cromatografía gas líquido GLC, esta tiene una gran aplicación en todos los campos de la ciencia y su denominación se abrevia normalmente como cromatografía de gases GC. La cromatografía gas líquido se basa en la distribución del analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. El concepto de cromatografía gas líquido fue enunciado por primera vez en 1941 por Martin y Singer, quienes fueron también los responsables del desarrollo de la cromatografía de distribución líquido-líquido.
Más de una década tuvo que pasar. Sin embargo, pues antes de que la importancia de la cromatografía de gas líquido se demostrara experimentalmente, 3 años más tarde, en 1955, apareció en el mercado el primer aparato comercial para cromatografía gas líquido. Y el último método que veremos de la técnica de cromatografía de gases es la cromatografía líquida, más conocida como HPLC, la cual es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla y consiste en una fase estacionaria no polar llamada columna y una fase móvil. La fase estacionaria es cíclica y la fase móvil actúa como portador de la muestra. La muestra en solución es inyectada en la fase móvil y los componentes de la solución emigran de acuerdo a las interacciones no covalentes de los compuestos de la columna. Esas interacciones químicas determinan la separación de los contenidos de la muestra y la utilización de los diferentes detectores dependerá de la naturaleza de los compuestos a determinar. Ahora observemos 4 reglas básicas del HPLC. La primera es fase móvil y estacionaria han de ser de polaridad opuesta. La segunda, todos los solutos han de ser solubles en la fase móvil. La tercera, todo soluto que entra en la columna ha de salir de ella. Y la cuarta, de ser posible con distintos solutos separados. La HPLC ofrece una mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor gama de estas interacciones selectivas y más posibilidades para la separación. Por ello, es una de las más importantes técnicas cromatográficas con la que conviene contar en el laboratorio. Sus resultados son obtenidos gracias a una alta resolución, su practicidad de interpretación y su fácil reproducibilidad a través del proceso automatizado. Este proceso químico está fundamentado por la utilización de disolventes orgánicos para el análisis de contaminantes o sustancias orgánicas medioambientales. La técnica cuenta con la ventaja que gracias a los avances tecnológicos ocupa un menor tiempo de análisis evitando el uso excesivo de disolvente. Es por eso que la técnica Soxhlet, aunque no deja de ser efectiva, ha sido reemplazada por la HPLC. Hay que tener en cuenta que el uso de los disolventes polares disminuye el tiempo de retención, mientras que los disolventes hidrófobos aumentan el tiempo de retención. La clase en la fase reversa es la forma más común de HPLC. En esta técnica de cromatografía de líquidos se usa una fase estacionaria no polar y una fase móvil moderadamente polar. Las características del analito a estudiar son importantes para sus propiedades de retención. Actualmente, esta fase es la que mejor resultados ofrece en el análisis de especies moleculares. La función del reservorio, que es el que vemos acá, es contener a la fase móvil. La función de la bomba es impulsar a la fase móvil dentro del sistema de elución de HPLC, que es la que vemos acá. El inyector o automuestrador permite introducir la muestra al sistema y la columna o precolumna es el sistema de análisis. Luego seguimos con el detector, que es un transductor que tiene como función el registro del paso de componentes de una muestra en el orden en que se eluyen. Y por último, el colector de muestras, que es el que se ve acá al final, sirve para recibir o contener por separado los componentes que ya lo huyeron por si se requiere un análisis posterior de alguno de ellos. Y por último, el computador que hace el sistema de almacenamiento. Los fenómenos por los cuales ocurre una separación en HPLC son 5 principalmente. Primero es una absorción, que es un fenómeno de superficie que ocurre por la interacción física o química de un absorbente con un absorbado. El segundo es una partición, que es el fenómeno de reparto de un soluto en dos fases distintas. El tercero es un intercambio iónico, que es un fenómeno generado por la interacción electrostática entre moléculas cargadas eléctricamente, seguido de una exclusión, el cual es un fenómeno físico que consiste más que nada en separar moléculas en base a su tamaño molecular. Y por último, la afinidad, que es donde se combina la alta especificidad de ciertas moléculas por un sustrato, tales como A o B, enzimas, receptores, entre otros. Algunos ejemplos de la utilización del HPLC son los siguientes. 1. La detección y cuantificación de cafeína y teobromina, que son alcaloides muy importantes en el café, té y el cacao, especialmente por su acción estimulante. El contenido de estos compuestos se utiliza para evaluar su calidad. Esto se hace mediante una detección UV. Otra aplicación es la determinación de azúcares. Entonces, la analítica de carbohidratos no resulta fácil, pues representa una acumulación de grupos funcionales iguales, como los grupos hidroxilo, y además posee un gran número de estereoisómeros. Tras una dilución, los azúcares se separan cromatográficamente por medio del HPLC en una fase amínica. Esto se hace mediante una detección IR.
Otra es la determinación cuantitativa de polisacáridos como el almidón, las dextrinas, dextranos, el glucógeno, la celulosa, hemicelulosa, pectinas, así como sustancias mucilaginosas de algas marinas y gomas vegetales. Y por último, podría ser la detección de ciclomato en jugos de fruta. Y finalmente, llegamos a la parte del cromatograma, que es la curva de ilusión que se obtiene en una cromatografía y representa la señal recogida por el detector en respuesta a la concentración de analito en función del tiempo y del volumen de la fase móvil añadida. Ahora observamos la imagen 9, que corresponde a un gráfico obtenido de un cromatógrafo. Como podemos observar, acá tenemos un tiempo muerto que corresponde al tiempo requerido para que una especie no retenida alcance el detector. Luego acá podemos observar el volumen muerto, que es el volumen de fase móvil necesario para eludir una especie no retenida, seguido de un tiempo de retención que empieza en esta parte de la gráfica y en este caso llega hasta acá para el componente B, de aquí a acá para el componente A, de aquí a acá para el C, lo mismo para el D y en este caso para el E. Que el tiempo de retención se refiere al tiempo transcurrido desde la inyección de la muestra hasta que uno de los componentes llega al detector. Luego vemos un volumen de retención, que es el volumen necesario para eludir un determinado soluto en la columna. Luego el tiempo neto de retención o tiempo de retención corregido, que es la diferencia entre el tiempo de retención de un componente con respecto al de una sustancia no retenida. Y estos son los picos cromatográficos de cada sustancia. En este caso tenemos componente A, pico para el componente B, C, el D y el E. Estos picos tienen forma en curva de error normal o gaussiana. Estas curvas representan la distribución simétrica de los datos replicados alrededor de la media. Entonces, esta gráfica es una representación de un ejemplo de cómo obtenemos la separación de los distintos componentes de una mezcla. Aquí tenemos aplicaciones sobre la cromatografía de gas líquido, entonces por favor pausen el video y lean detenidamente el párrafo. Y para finalizar, aquí tenemos algunos ejemplos sobre la cromatografía de gas sólido, que es útil para la separación de especies que no se retienen en columnas de gas líquido. Y ahora continúo con la técnica de espectrometría de masas. Su principio es que es una técnica analítica que permite estudiar compuestos de naturaleza diversa, orgánica, inorgánica o biológica, incluyendo biopolímeros y macromoléculas naturales o artificiales, y obtener información cualitativa o cuantitativa. Mediante el análisis por espectrometría de masas es posible obtener información de la masa molecular del compuesto analizado, así como obtener información estructural del mismo, o simplemente detectar su presencia o cuantificar su concentración. Para ello es necesario ionizar las moléculas, utilizando, si fuera preciso, una separación cromatográfica, a la que se le puede llamar UPLC, GC, y obtener los iones formados en fase gaseosa. Este proceso tiene lugar en la fuente de ionización. Los iones generados son acelerados hacia un analizador y separados en función de su relación masa-carga mediante la aplicación de campos eléctricos magnéticos o simplemente determinando el tiempo de llegada a un detector. Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada a un ordenador. Y el registro obtenido se denomina espectro de masas y representa las abundancias iónicas obtenidas en función de la relación masa-carga de los iones detectados. Además, es una de las técnicas de mayor uso en la actualidad, ya que suministra información sobre la composición cualitativa y cuantitativa tanto de analitos orgánicos como inorgánicos en muestras complejas, y las estructuras de una amplia variedad de especies moleculares complejas, además de las relaciones isotópicas de los átomos de las muestras y la estructura y composición de superficies sólidas. El espectrómetro de masas consta esencialmente de tres partes. Una es la cámara de ionización, que la observamos acá. Otra es la cámara de desviación y el detector. En la cámara de ionización, los átomos de la sustancia que se pretende identificar reciben una energía de excitación que les hace perder electrones. A veces dicha energía se consigue simplemente calentando la muestra.
Como consecuencia de la pérdida de electrones, los átomos se convierten en partículas cargadas positivamente que reciben el nombre de iones, y los iones son producidos en la cámara de ionización que pasan luego a la cámara de desviación. La cámara de desviación está sometida a un campo magnético intenso. Cuando el flujo de iones positivos atraviesa la cámara, la trayectoria de cada uno de ellos experimenta una desviación por efecto del campo magnético. En lugar de atravesar la cámara en línea recta, lo hacen siguiendo una curva. El grado de curvatura de cada trayectoria depende de la masa y la carga del ion positivo. Los iones pesados siguen una trayectoria que no se aparta mucho de la línea recta, mientras que los más ligeros resultan más desviados. Y al salir de la cámara de desviación, los iones positivos chocan con una placa fotográfica o un elemento similar instalado en el detector. Y el detector registra la magnitud de las desviaciones con respecto a la línea recta experimentadas por las trayectorias de las partículas que integran la muestra, indicando así la masa y la carga de dichas partículas. Dado que cada elemento y cada átomo poseen una masa y una carga características, la lectura del registro recogido por el detector permite identificar los átomos presentes de la muestra. En cuanto a los métodos de análisis, principalmente son 7. Iniciaremos con el diagrama de fundamento de análisis de doble sector en la parte izquierda, en donde los iones se aceleran desde la fuente bajo la acción de un voltaje y entran al analizador electrostático, el cual funciona como un instrumento de direccionamiento de energía. Debido a la naturaleza física de muchos tipos de ionización, los iones con una misma masa y carga se producen con una energía de distribución, la cual, si no se corrige, disminuirá drásticamente la resolución observada y la precisión de la medición de la masa. El analizador electrostático dirige los iones con una misma relación carga-masa hacia una trayectoria más coherente a través del sector magnético. El sector magnético consiste en un tubo amplio colocado entre un imán variable de fuerza de campo B y radio R comúnmente entre 60 y 120 grados. Y al cambiar el campo magnético de la fuerza, dirigirá los iones de diferente relación masa-carga hacia el punto de doble direccionamiento y en consecuencia hacia el detector de iones, que es usualmente un multiplicador electrónico. La fuerza centrífuga experimentada por los iones debe balancear la fuerza de Lorentz ejercida por el campo magnético, es decir, fuerza B radio R, para que sea dirigido hacia el punto de doble direccionamiento. Ahora continúo con el método de análisis de espectrometría de masas de tiempo de vuelo, TOF. Este es el más simple de los analizadores de masas y tiene una muy alta sensibilidad en un rango limitado de masas, en donde los iones de la muestra se generan en una zona fuente llamada S en el equipo por cualquiera de los métodos de ionización, y un potencial V sub S, que es la fuente de extracción, se aplica a lo largo de toda la fuente para extraer y acelerar los iones de la fuente hacia la zona libre del campo D del equipo. En un caso ideal, todos los iones producidos saldrán de la fuente al mismo tiempo con la misma energía cinética, debido a que fueron acelerados por la misma diferencia de potencial. En este caso, los iones producidos por la técnica de tiempo de vuelo dependerán solamente de la masa y de la carga producida en el ion. Otro método es mediante el analizador de masas de cuadrupolos, en donde se usan campos eléctricos solamente para separar los iones de acuerdo a su relación carga-masa. Un cuadrupolo consiste en 4 varillas paralelas o polos a través de los cuales se hacen pasar los iones a separar. Los polos reciben una corriente directa fija y voltajes de radiofrecuencia llamados RF alternantes. Pero dependiendo del campo eléctrico producido, solamente iones con cierta relación de carga-masa serán dirigidos hacia el detector. Todos los demás iones serán desviados hacia los polos. Y al variar la fuerza y la frecuencia de los campos eléctricos, diferentes iones pueden ser detectados y formar el espectro de masas. La trayectoria de un ion a través del cuadripolo es muy compleja. Otro método es transformado de Fourier de resonancia ion-ciclotrón, en donde este método es el más complejo de análisis de masas. Esta técnica ha pasado por un complejo desarrollo desde su concepción a mediados de los años 50. Es la más sensible de las técnicas de uso común hoy en día y tiene casi una resolución de masas ilimitada de mayor a 10 a la 6. Puede observarse con la mayoría de los instrumentos y tiene resoluciones en un rango de 10 a la 4 a 10 a la 5. El espectrómetro de masas FTICR consiste de 3 secciones principales. Una es la de la fuente de la muestra, la cual puede ser prácticamente cualquiera de las técnicas, aunque SI, ESI y MALDI son las más comunes. La segunda sección es la región de transferencia iónica, donde los iones generados en la fuente son dirigidos, agrupados y transferidos hacia una región de alto vacío antes de entrar a la celda del analizador. Y la región final es la celda misma. Es posible en algunos casos, especialmente con MALDI, generar iones directamente en la celda.
Esto evita la necesidad de las regiones complejas de direccionamiento iónico y bombeo. En cuanto al análisis de trampa iónica, este analizador de masas con cuadrupolo y trampa iónica consiste en tres electrodos hiperbólicos. Uno es el electrodo circular, otro es el electrodo de etapa de entrada y el electrodo de etapa de salida. Aquí los iones generados desde la fuente entran a la trampa a través del sistema de direccionamiento de entrada y el electrodo de etapa de entrada. Se aplican varios voltajes a los electrodos para atrapar y expulsar a los iones de acuerdo a su relación carga-masa. Se aplica un potencial AC de frecuencia constante y amplitud variable al electrodo circular para producir un campo potencial cuadripolar 3D dentro de la cavidad de la trampa. Esto atrapará los iones en una trayectoria oscilante estable confinada en la celda de la trampa. La naturaleza de la trayectoria depende del potencial de la trampa o de la relación carga-masa de los iones, y durante la detección los potenciales del sistema de electrones se alteran para producir inestabilidades en las trayectorias de los iones y en consecuencia expulsan a los iones en la dirección axial. Y los iones son expulsados en orden creciente de acuerdo a su relación carga-masa dirigidos por el lente de salida y detectados por el sistema detector. En cuanto a la espectrometría de masas en tándem, el término tándem indica el uso de una segunda etapa de análisis de masas en el mismo experimento. Esto da lugar a la capacidad de estudiar selectivamente iones específicos en una mezcla compleja para obtener información estructural sobre ese ion. Acoplando dos analizadores separados por una cámara de colisiones se puede obtener más información de la molécula. El primer analizador se usa para seleccionar el ion de interés. Este ion se hace pasar luego hacia la cámara de colisiones, la cual usualmente se encuentra presurizada con un gas inerte. La colisión del ion con los átomos de la cámara pueden inducir a la disociación del ion. A este proceso le conoce como disociación inducida por colisión, más conocida como CID. El ion original se llama ion precursor y a los iones disociados se les conoce como iones producidos. Estos iones producidos luego se analizan en el segundo espectrómetro de masas, dando lugar a un espectro de masas de iones producidos del ion original. Y el último método es el PSE de Maldi, donde podemos observar una gráfica de ejemplo. Este método está basado en el análisis de los iones producidos, iones PSE, en la primera región libre de campo magnético de un reflectón en un espectrómetro con tiempo de vuelo TOF. Al contrario del análisis de peso molecular por MALDI-MS tradicional, la producción de iones es mejorada cambiando un diseño apropiado de la fuente de iones, mientras que el análisis de los iones producidos se procesa mediante una evaluación de los tiempos característicos del tiempo de vuelo de iones PSD en el reflector. La muestra se mezcla con la matriz en exceso sobre la superficie de metal de tal forma que ambas cocristalizan cuando se evaporan el solvente. Esta preparación es sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío, lo que provoca que la absorción de energía por parte de la matriz sea convertida en energía de excitación y en transferencia de iones de hidrógeno en la muestra llamada ionización, dando lugar normalmente a especies monocargadas. En el área irradiada de unas pocas micras se calienta dando lugar a la desorción de los iones de fase sólida a fase gaseosa. Este es un gráfico obtenido del espectro de masas del alcohol bencílico. En este caso, el pico correspondiente al ion molecular es intenso, con una relación masa-carga de 108, el cual lo podemos observar acá. La pérdida del grupo hidroxilo explica el pico de relación masa-carga de 91, que es este, muy común en los alquibencenos, los cuales son derivados del benceno, en donde uno o más átomos de hidrógeno están reemplazados por grupos alquilo de diferentes tamaños. Y la pérdida del grupo hidroximetilo con 31 unidades de diferencia, como podemos observar acá, explica el pico de relación masa-carga de 77, que es un catión fenilo. Los pequeños picos de 109 a 110 están provocados por la presencia del carbono 13, que es un isótopo estable natural del carbono en la muestra. Es de tener en cuenta la importancia que tiene el conocimiento de las reglas de fragmentación de las moléculas para explicar sus espectros de masas. Son tres reglas principalmente. La primera es que los enlaces de carbono-carbono se escinden con preferencia en los puntos de ramificación, es decir, que la carga positiva quedará sobre el carbocatión más estable, siendo la estabilidad de estos terciario mayor que secundario, secundario mayor que primario y primario mayor que metilo. La segunda regla hace referencia a que los enlaces dobles o sistemas de dobles enlaces, entre ellos los aromáticos, favorecen la escisión de los enlaces arílicos o bencílicos, es decir, que la carga positiva quedará normalmente formando un carbocatión arílico o bencílico.
En este último caso debemos hacer notar que no es un catión bencilo lo que forma, sino que éste sufre un reagrupamiento, dando lugar a la formación del ion tropilo, que es más estable que aquel al ser aromático. Y la tercera regla, que se refiere a que los heteroátomos como donadores de electrones favorecen la fragmentación de los enlaces de átomo de carbono que soporta al heteroátomo. Y por último tenemos algunas aplicaciones del método de espectrometría de masas, como localizar depósitos petroleros midiendo precursores del petróleo en rocas. Segundo ejemplo, monitorear fermentaciones en línea en la industria biotecnológica. Otro es detectar contaminantes orgánicos en aire, agua, suelo y alimentos. Y por último, determinar algunos tipos de envenenamiento en el área criminalística. Aquí les dejo 4 artículos sugeridos como complemento de los temas, en donde al ingresar a cada uno de estos enlaces pueden dar clic derecho y colocar la opción traducir al español. Espero que les haya gustado la explicación de la primera unidad de bioprospección. Pueden dejar sus inquietudes en la parte inferior en la sección de comentarios o por medio de la plataforma del curso de bionegocios. Y recuerden que Globus es el poder de la biogestión.